Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista con Jorge Culón, músico multiinstrumentalista y miembro fundador del grupo Inti Illimani. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Jorge. Gracias, hola, muy buenas tardes. Jorge, vamos a hacer un recorrido por varios aspectos de tu vida y es necesario, creo, empezar desde tu niñez, del joven Jorge Culón. ¿Cómo comenzó, Jorge, tu interés por la música? Mira, en realidad no tengo recuerdos de eso porque yo nací en una familia donde se hacía mucha música. Entonces, desde mis primeros recuerdos, de hecho, en mi casa siempre hubo un piano, cosa que no es tan, era relativamente normal en la familia como la mía, digamos, pero no en el sur de Chile donde yo nací. En una casa donde no había todavía ni siquiera luz eléctrica, pero sí había un piano y había música, digamos, había estas victrolas a cuerda. eh, y, y yo, y yo recuerdo desde pequeño, no sé, la música, los tangos de Gardel, Atahualpa Yupanqui, la música clásica, que la que también mi madre era muy aficionada. Y entonces no tengo un recuerdo así de haberme interesado en la música, fue como que siempre estuvo. Siempre estuvo, siempre fue parte de ti. Exactamente. De hecho, Una de cosa... hecho, de hecho, Sí. empecé a estudiar piano a los 4 años, ya en Santiago, y, y nada, era como te digo, mi hermano mayor estudiaba piano, estudió mucho tiempo piano, y en la casa la música era como parte de la vida diaria. Jorge, como es parte de la vida diaria, pero llega un momento en donde tú decides y dices, me quiero dedicar a la música. ¿Cómo fue ese proceso de ser músico y no haber optado por otro tipo de carrera? Mira, en realidad estamos hablando de un Chile muy, muy diferente al de ahora. Mm. Y decir me voy a dedicar a la música era casi un sacrilegio, incluso en una familia como la mía, donde había mucha música, Mm. eh, todos teníamos que estudiar una carrera decente, digamos. De hecho, yo estudié ingeniería eléctrica, Ah, eh, y, y llegó un momento en que ya egresado, estaba trabajando y todo, pero llegó un momento en que hubo que tomar la opción, porque la música, que era como una pasión así medio culpable, empezó a ocupar el terreno de la vida misma. Habíamos formado en la universidad el grupo Inti Illimani, había empezado a tomar alguna importancia y ya entraba en conflicto incluso con el trabajo. mm. Yo tenía un jefe muy comprensivo, pero que me decía, mira, a mí también cuando era joven me gustaba el jazz, pero en un momento tuve que tomar la decisión, decidirme por la familia y todo. Y un poco eso me dije, yo voy a tomar la decisión, pero me voy a decidir por la pasión y no por lo... A pesar de que siempre me gustó mucho la ingeniería y me sigue gustando, digamos, me trato de mantenerme al día dentro de lo posible. Pero ya, Pero claro, como, pero ya como ingeniero no has seguido. no, 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 Ah, no, no, ahí eso sí que es imposible, digamos. Jorge, y el inicio de Inti Illimani, ¿cómo comenzó? ¿Cómo empezaron las primeras conversaciones? Es decir, hagamos un grupo. ¿Y se llamó inicialmente Inti Illimani o tenía otro nombre? Mira, el grupo nació de alguna manera Yo siempre anduve haciendo grupos, sobre todo porque un hermano de mi madre era bueno para armar grupos folclóricos, digamos. Incluso Ah, pasó harto tiempo y de ahí viene mi pasión también por la música mexicana. Él cantaba en una especie de cuarteto de música mexicana que había en Chile, que fue bien, bien conocido, donde estaba el hermano de Valentín Trujillo, estaba el que después fue el Mariachi Paredes, también gente importante en la música mexicana. Y él fue el que de alguna manera me llevó del piano a la guitarra y a la pasión por la música popular. Entonces, entonces yo siempre anduve haciendo grupos también. Antes de Intimani teníamos un grupo, un cuarteto, donde estaba Willy Odó, que después fue del Quilapayún. mm. Eh,
y el año 67, en la universidad nos juntamos algunos fanáticos así de los que estábamos escuchando con mucha atención lo que había hecho la Violeta Parra, esta idea que ella tenía de la música latinoamericana y todo, y empezamos a hacer este grupo que su nombre finalmente se consagró ese mismo año, pero en el día del aniversario de Bolivia. Como nosotros éramos el único grupo en Santiago que tocaba música boliviana, digamos, nos invitaron a una fiesta en la casa de los padres de Eulogio Dávalos, que era el guitarrista más importante en Chile, guitarrista clásico, digamos. Y ellos nos bautizaron como Inti Illimani para la ocasión. No teníamos nombre. Y después nos quedamos con el nombre. No teníamos, nos gustó, tenía varios simbolismos además, porque en nuestra idea de una música latinoamericana, pucha, Bolivia queda bien al centro, además era como el centro de la música de los Andes. Además. En fin, ese fue el origen Jorge del Inti Illimani. siempre estuvo ese pensamiento de una música latinoamericana y no particularmente chilena. Sí, sí, absolutamente. Había en Chile una familia que cantaba música latinoamericana, que eran los de Ramón, la familia de Ah, Ramón, que de alguna manera también nos inspiraba mucho. Había un grupo de Concepción, y estoy hablando aquí tal vez de los años 50, ni siquiera de los 60, eh, o comienzo de los 60, un grupo que se llama Los Andinos, que nunca ha sido suficientemente reconocido ni valorado, pero ellos fueron los primeros que tuvieron también esta idea, y esa idea nos apasionaba mucho, la idea de lo latinoamericano. ¿quién fueron los primeros integrantes de Inti Illimani? Mira, los primeros fuimos, el, hubo varios que giraron así, como después del Big Bang, digamos, giraron varios, pero ya como Inti Illimani, ¿Mm? eh, fuimos Horacio Durán, Max Berrú, Pedro Yáñez, que después se dedicó a la música campesina y llevó a gran altura además el canto a lo poeta, el canto a lo divino. Eh, y dos compañeros que siguieron después en la ingeniería, digamos, que fueron Ciro Retamal, eh, que falleció hace poco, que se dedicó a la ingeniería química, él siguió estudiando después, y Luis Espinosa, un compañero mío de ingeniería eléctrica también, que venía de Talca, le decíamos naturalmente el Piduco. Esos fueron los originales, digamos, ya como Inti Illimani, ya cuando el grupo estaba más o menos Más estructurado. consolidado. Claro. Jorge, ¿y cómo fue la recepción del público chileno y también latinoamericano cuando ya ustedes empezaron a hacer giras como músicos Inti Illimani? Mira, el público chileno nuestro fue creciendo primero con el público universitario, pero después también mucho con el público de trabajadores, porque nosotros trabajamos mucho desde el comienzo con la CUT. En ese tiempo Ah, había una sensibilidad especial de parte del mundo sindical, del mundo de los trabajadores, por una tradición del movimiento de los trabajadores en Chile. Entonces, eh, fue como creciendo, pero la cosa que a nosotros más nos satisfacía de alguna manera era que nosotros todos los años hacíamos alguna gira para aprender, recoger música, para recoger ambiente también, algún país latinoamericano. Entonces empezamos con Argentina, después estuvimos en Bolivia, en Perú un par de veces, y así fuimos al final, ya el año 70 nosotros habíamos recorrido prácticamente toda América Latina. Eh, y la recepción en estos países era muy especial. En Argentina sí hay una tradición, digamos, pero había una tradición fuerte de música argentina, entonces para ellos también era interesante esto de la música latinoamericana, una mirada más amplia. En Bolivia estaba Gilbert Fabre, el Run Run se fue para el norte de la Violeta Parra, estaba radicado en La Paz, y Bolivia tiene la música sale por todos lados, digamos, la música tradicional,
pero también estaba como este movimiento nuevo de una visión más global. Pero en Perú, por ejemplo, que también tienen una música maravillosa, era como en los ambientes universitarios donde nosotros nos movimos al principio, era como una cosa bien rara. Incluso, sí, no era raro que tocáramos esa música, era raro que universitarios chilenos tocaran esa música. Ah. O sea, ellos tenían su música ahí, pero nunca pensaban en ese tiempo que su música pudiera interesar más allá de sus fronteras. De su frontera. Imagínate la riqueza maravillosa de la música peruana, no solo la Mm. música de los Andes, la música de Ayacucho, todo lo que tiene, pero además la música afroperuana, la música negra del Mm. Perú, que hoy día es respetada a nivel mundial. Bueno, eso a ellos les parecía extraño que pudiera ser interesante, digamos. Y así también nos pasó un poco con Ecuador, con Colombia también, que después se ha transformado en uno de los países más ricos musicalmente. Cuando ellos miraron hacia adentro, eso es lo interesante. Cuando Mm. esperaban que todo viniera de afuera o se interesaban de lo de afuera, no tenían mayor interés, pero cuando ellos empezaron a desarrollar y a respetar su propia música, se transformaron en fuentes riquísimas de música. Perú, por ejemplo, la Chabuca Granda, que fue una gran compositora de valses peruanos, pero ella tocaba con guitarra criolla y no, bueno, de repente descubrió que estaba sentada en una mina de oro, como se dice, eh, Mm. y empezó a incorporar la música afroperuana también a Mm. su repertorio, y eso también la potenció muchísimo. Eh, Ese fenómeno fue interesante y a nosotros nos apasionaba mucho. Se produjo un fenómeno a nivel latinoamericano, así de empezar a buscar dentro Mm. de tu propia identidad, y nosotros como piratas ahí robábamos identidad de todo el mundo, digamos, sacábamos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de todos lados. En ese mismo aspecto, Jorge, su carrera entonces musical fue un continuo estudiar las músicas de otros países para poder agregarlas a su contenido. No solo fue ir a conciertos y después marcharse, sino que también era un aprendizaje. Nuestra gira, el propósito, nosotros estudiábamos en el año, después trabajamos, pero el objetivo era conocer, Mm. porque desde el comienzo nos dimos cuenta que lo que tú aprendes de lo que tú te empapas, digamos, presencialmente o escuchando en la fuente, es irreemplazable, porque también es inexplicable. O sea, va Mm. más allá de decir aprendí esto, este ritmo aquí o este otro allá. No, hay todo un contexto que te impregna las cosas de otra manera. Ahora, nosotros no hemos sido estudiosos para ser rigurosos, digamos. Mm. Ya. Eh, y hay muy buenos musicólogos y muy buenos estudiosos, pero nosotros lo que nos apasionaba era lo que nos hacía vibrar. Por ejemplo, estando en Bolivia, yo escuché por primera vez una banda de siku, de zampoña. Mm. Ya. eh, no sé, y te explico, son 50 músicos tocando zampoña de distintos tamaños y con un gran tambor y una caja, digamos, un redoblante. Y esa experiencia musical es una experiencia que nadie que la haya sentido se puede olvidar, digamos. Es una Mm. experiencia musical de una intensidad impresionante. Entonces son esas las cosas que a nosotros nos motivaban más. Mm. Ahora, no es que seamos ignorantes en la cosa, pero no somos estudiosos filológicos de la... No, sí, sí, te comprendo. O sea, hay una sensación que se adquiere ya más por el sentir que por lo intelectual. Bueno, lo intelectual vendrá después, ¿cierto? Pero hay una primera recepción. ne- necesariamente, se intelectualiza después. No Mm. sé, Levi Strauss, por ejemplo, basó todo su estudio de identidad y antropológico de como 3 meses que pasó en la selva en Brasil. Y eso lo Mm. alimentó, y eso lo Claro. alimentó su pensamiento y su razonamiento por toda la vida. Es un aprendizaje mucho más significativo ese, el primero sentir y después verá Exacto, el teórico. así es. Jorge, y ahora pasando ya a un tema más delicado, en el
viene el golpe de Estado. ¿Dónde los pilló a Inti Gimani y cómo fue esa recepción? ¿Qué empezó a pasar entre ustedes, a llamarse? ¿Cómo fue ese recibir la información de un golpe de Estado en Chile en el año 73? Sí, nosotros estábamos efectivamente en gira, habíamos salido el 25 de julio eh, y habíamos recorrido ya algunos países de la gira, habíamos estado en Alemania, teníamos una gira que estaba programada hasta octubre del 73. Ah, Entonces, eh, tuvimos la suerte y la experiencia increíble también de estar en Vietnam. Pocos días antes del golpe nosotros estábamos en Hanoi cuando todavía seguían bombardeando, mm, todavía seguía la guerra, digamos. Pero tuvimos esa experiencia, esa experiencia increíble. Estuvimos en Alemania, estuvimos, bueno, en ese tiempo en Ucrania, en Checoslovaquia, de pasada por Moscú, porque en realidad pasamos por el aeropuerto prácticamente. Y después de Vietnam empezamos nuestra gira en todo lo que era Europa Occidental y empezábamos en Italia. ya. Y esa es la razón por la cual estábamos en Italia. Nosotros llegamos a Italia 6 días antes del golpe y Ya. teníamos que estar hasta, no sé, hasta el 15 de septiembre. Y de ahí seguíamos a Holanda. Entonces estábamos en Roma precisamente cuando supimos del golpe de Estado. Y fue una sensación extrañísima, porque ahora sabemos lo que es un golpe de Estado Claro. y ocurrió, digamos. Pero en ese tiempo no lo teníamos como experiencia ni lo contemplábamos como posibilidades. Mm, Chile era un país que juraba que nunca iba a suceder lo que sucedía en otros países de América Latina. Eh, entonces fue súper traumático, porque no sabíamos qué se venía, no teníamos a nadie a quien preguntarle qué se hacía, a mm, pesar de que rápidamente apareció la buena gente, digamos, nos reunimos con Giancarlo Payetta, que era un senador italiano, que había estado 17 años preso con el fascismo en Italia, y él nos dijo que nos quedáramos en Italia, que nos iban a ayudar, en fin, que siguiéramos la gira como la teníamos programada, ah, ya. pero que regresáramos después a Italia. Ahora, la gira se fue modificando porque fuimos a mucho más lados de los que estaban programados y regresamos en noviembre a Italia y de ahí empezó nuestro exilio que duró 15 años. Y en ese largo exilio de 15 años, ¿cuáles fueron las acciones que tomó Inti Gimani para poder lograr la democracia en Chile? Mira, si te respondo sin aclarar, suena un poco pretencioso de parte nuestra. Digamos, nosotros estábamos ahí, pucha, no sé, yo tenía en la época 25 años, era más o menos la edad Mm, promedio del grupo, y, y las acciones nos fueron llevando, digamos, las circunstancias nos fueron llevando a participar, desde luego, en todas las manifestaciones, en las muchísimas manifestaciones que se hicieron en mm, esos días y que siguieron después. Eh, pero nuestro objetivo, nuestra obsesión, si tú quieres, era, o sea, el regreso de la democracia en Chile. mm, Supeditamos siempre todo lo que hacíamos, lo supeditamos a eso. Pero, pero, pero sin duda el regreso de la democracia, o por lo menos el fin de la dictadura de Pinochet, no fue en ninguna medida obra nuestra. Fue, ya. esas cosas siempre las resuelve el pueblo en su lugar. Pero un Y trabajo continuo. claro, y uno hace lo que puede, digamos, y los acontecimientos suceden mucho menos ordenadamente que como uno los cuenta después. Mm, Uno cuenta lo que hizo y parece que hubiera sido toda una cosa pensada. Nosotros estábamos ahí haciendo lo posible y lo imposible porque en Chile se terminara el terror en que se vivía mm, y del cual además nosotros recibíamos mucho más información de la que se recibía en Chile. mm. Jorge, ¿y la dictadura repercutió en la música de Inti Gimani? Mira, eh,
sin duda sí, porque la experiencia nuestra durante 15 años fue una experiencia eh, vivida en otras latitudes y en otras, y fueron experiencias musicales distintas que las que habríamos tenido si hubiéramos seguido viviendo o saliendo en gira, lo que tú quieras, pero desde Chile. Sin duda, eh, en ese sentido, no existen los creadores abstractos, digamos. Hasta los más abstractos se abstraen de la realidad. Eh, Incluso la palabra de abstraerse viene de salirse de algo, digamos, pero el punto de referencia sigue siendo la realidad. Entonces, todas las circunstancias siempre influyen en la creación. Te des cuenta, no te des cuenta, sea mayor o menor esa influencia, o sea más o menos procesada intelectualmente. Entonces nosotros decidimos, eso sí, lo decidimos así conversadamente, de no limitarnos en lo musical, digamos, de alguna manera vivir con las ventanas abiertas para escuchar, para que entrara toda la música o toda la experiencia que nos encontráramos fuera donde fuera. Porque esa diferencia es importante, bueno, muchos latinoamericanos, músicos también, pero viven afuera de su ser latinoamericano, o sea, de ser exótico, de ser extraño. Y es distinto ser extranjero o ser diferente que ser exótico. Entonces, nosotros vivimos, de hecho, por ejemplo, nos sacamos los ponchos el año, cosa que parecía muy difícil, nosotros estábamos con ponchos, pero nos dimos cuenta que de alguna manera eso nos hacía ver como un bicho de exposición, digamos. O sea, era, era acentuar una diferencia que tampoco sentíamos. Además, los ponchos se pusieron de moda, ya era una cosa. Incluso nos habían ofrecido hacer una línea de ropa en Inglaterra basada basada en los ponchos y en la cosa exótica, digamos. ¿Y se Y logró? no queríamos, no, nosotros no queríamos eso. Se hizo Ah, algo, ¿eh? Se hizo algo al final, pero sin nosotros. Eh, no, a eso, nos interesaba nuestra interacción humana y artística y musical con los medios que nos tocara. Conocimos ambientes musicales y experiencias musicales extraordinarias, como, no sé, algo sabíamos, pero todo lo que es la música irlandesa, lo que es la música, por ejemplo, la música nórdica, experiencias de música en Suecia, en la zona de Dalarna, que son realmente musicalmente extraordinarias. No sé, con la música turca, con la música del norte de África, experiencias riquísimas. Y lo que es la música italiana, imagínate, la música más, no sé ni cómo llamarla, porque no es folclórico el término, pero la música tradicional de varias regiones de Italia son músicas que tienen miles de años de raíz. Entonces, todo eso eh, era absurdo desecharlo. Era absurdo en función de vender la imagen del grupo andino, digamos, no incorporar toda esta riqueza a la que estábamos expuestos. Sí, y mira, y es infinito, la música húngara, en fin, eh, tuvimos y nos alimentamos de raíces muy diferentes y que para nosotros no eran raras, porque al final en América Latina ha llegado todo eso, digamos, esas raíces no nos son ajenas. Jorge, y el retorno ya a Chile, el retorno quizás definitivo, ¿cómo fue esa recepción del público con este Inti Illimani ya de regreso? Bueno, para nosotros era una incógnita enorme el regreso. Siempre lo imaginamos, siempre lo conversamos, digamos, pero además una de las características del exilio es que tú no sabes cuánto va a durar. De pasada te digo que si hay algo triste, triste, es el funeral de un exilado en el exilio. Claro. Porque cuando se moría algún chileno, amigo, compañero ahí en el exilio,
partíamos todos al funeral, pero era como que fuéramos a nuestro propio funeral. Porque Imagino. la pregunta que uno tiene, pucha, ¿y vamos a morir acá? Vamos a... realmente era súper, súper, súper fuerte eso. Pero bueno, el regreso que nosotros ya pasamos varios años con la maleta preparada debajo de la cama para volver, con el tiempo, claro, la vida se va imponiendo, nacen hijos, tú mismo te vas adaptando. A la edad que nosotros llegamos es una edad muy, muy, no es absorbente la palabra, sino que absorbe mucho. Y claro, yo salí de Chile con 25 años y regresé con 40. Entonces es una etapa de la vida súper, súper importante, porque te Y marca, excelente. te define como persona. Mm. Entonces yo hasta el día de hoy me siento muy italiano culturalmente también. Leo en italiano sin problema, hablo italiano, seguramente con el acento, pero lo hablo bien, digamos, lo conozco bien el italiano. Eh, y, y eso te va poco a poco, te va marcando. Regresar no es fácil, y de hecho para muchos exilados significó regresar y después volver a irse, porque no resistieron el cambio. Mm. Por varias razones también, porque nacen hijos y si el exilio dura más, ya los hijos tienen hijos Ah. y ya la red familiar, Mm. todo este entramado que crea el ser humano en torno a sí, ya empieza a ser de allá. Pero nosotros teníamos la firme determinación, siempre la tuvimos. De hecho, supimos que podíamos regresar el 30 de agosto del 88 y el 18 de septiembre ya estábamos de vuelta. Inmediatamente. Cambiamos todo, cambiamos planes, anulamos giras, anulamos conciertos y nos vinimos. Jorge, entre paréntesis. Pero no fue fácil, no fue fácil. No, Y además no imagino. sabíamos cómo íbamos a llegar, qué pasaba con nosotros acá. Entonces para nosotros fue una cosa increíble y maravillosa que en el aeropuerto había, no sé, como 10.000 personas. Emocionante. Tremendo, tremendo. A mí se me paran los pelos cada vez que me acuerdo. Porque nosotros no teníamos ese pulso, no sabíamos realmente qué pasaba con nosotros acá en Chile. Mm. Jorge, entre paréntesis, mientras hablabas tú sobre la época de exilio, ¿no han pensado como Inti Illimani o quizás tú como de forma personal escribir un libro sobre esa época? Mira, yo creo que todos lo pensamos, pero, pero la vida, sí, la vida es un tráfago complicado. Mm. Eh, yo tengo que pensar también, en algún momento dejaré de cantar en un escenario, digamos, por razones ya físicas, pero todavía no me pasa, digamos, todavía no necesito, y yo creo que algún día, ahora estoy trabajando con un escritor italiano Ya. que era desde niño muy admirador del grupo, eh, y él me propuso hacer un libro conversado, digamos, y Ah, estamos trabajando en eso, así que naturalmente va a ser centrado en la experiencia del exilio, mm. porque es la experiencia también que él tuvo y que vivió con nosotros muy de cerca. Él nos contaba que él era muy, muy chico y nosotros un día fuimos a comer a la casa, a su casa, digamos, a la casa Ya. de su padre, y que sufrió una desilusión tremenda de ver que no usábamos poncho, digamos, que él esperaba vernos llegar con poncho. Pucha. Pero eso es lo que como experiencia estamos, pero se podría escribir muchos libros y muy entretenidos acerca del exilio en general. La Mm. experiencia de los chilenos en el exilio fue una experiencia rica y se conoce poco. Por pudor Eh, también. sí, todavía hay muchas heridas que hay que sanar quizás para poder plasmarlo en un libro, o quizás el mismo libro sirve para ayudar a También, sanar. claro, Bueno, claro. pero interesante que por lo menos ya hay un acercamiento a escribir un libro ahí conversado con esta persona y que podría ahí
explayarse más sobre el tema del exilio y la historia de Inti Illimani. Jorge, para los más jóvenes que están aún descubriendo tu música y se ven enfrentados con esto del Inti Illimani histórico y otro Inti Illimani, ¿por qué ocurre eso de un Inti Illimani histórico? Ese apellido que surge después. Sí. Mira, en realidad tiene una explicación, digamos. Lo que pasa es que falsamente se cree que hubo como una división. Ya. No, en el curso de la historia íntima han entrado y salido muchos músicos. Y en el 2001, cuando ya se había retirado Max retiró el año 75, Renato Freigan, el 95, ¿verdad? Renato Freigan un par de años antes. Siempre ha habido Movimiento. un movimiento, claro. Pero en el 2001 se retiró Horacio Salinas, que era el director musical del grupo. Fue un momento un poco complicado porque él postulaba que el grupo tenía que terminarse y él era de la idea de que hiciéramos un buen cierre de esta experiencia y cada uno se dedicara a lo que quisiera. Ah, ya. Entonces él tenía en mente hacer otro grupo, en fin. Pero nosotros que hemos sido siempre un grupo bastante democrático, digamos, siempre se ha discutido todo. El grupo decidió que no quería que se terminara y Horacio renunció. Ese fue el origen de él. Eso fue el Ah, 2001. Eso fue el 2001. Y el grupo siguió, en ese periodo entró, no sé, Manuel Meriño, que actualmente es el director musical, que era muy joven, tenía como 26, 27 años. Pero el grupo Inti Illimani siguió, ya. incluso Horacio Salinas siguió durante 6 meses mientras el grupo, no hubo un fin del grupo, ni siquiera una interrupción. Seguimos, nosotros somos un grupo además que hacía antes de la pandemia, que hacía 100 conciertos en el año, o sea, con una actividad muy intensa. Mm. Esa actividad nunca se interrumpió. O sea, Horacio siguió en periodo que se adaptó, la gente que entró en ese momento, que fue, y el grupo siguió, pero el 2004, o sea, 3 años después, apareció Horacio con José, que se había retirado también antes, y con Horacio Durán, que sí estaba dentro del grupo, aparecieron con un grupo que se llamaba Inti Illimani Histórico, como Ah, paralelamente. Esa es la historia. Por eso existe un Inti Illimani Histórico. Y al final, con el correr del tiempo, un grupo que existe, digamos, somos dos grupos distintos, pero lo que yo reivindico siempre es que la continuidad del grupo es impecable, no ha habido nunca ni un conflicto así que signifique un quiebre. Se han retirado compañeros y han entrado nuevos compañeros. por parte de un proceso, ¿cierto? Claro. De todo grupo, de todo organismo que va mutando en el tiempo y modificándose. Jorge, y en este, ¿cierto? En este mutar y cambiar, aparece también en la historia de Chile el estallido social o revuelta. ¿Cómo te tomó a ti personalmente este estallido social? Como persona, ¿lo veías ya que se venía pronto un estallido social para Chile o era algo que era inesperado? Mira, yo hice un texto, a lo mejor te Ya. puede interesar, voy a ver si lo tengo por ahí, te lo puedo mandar. Un texto como el año 98 por ahí, Oh, ya. del año 98, sí, más o menos, que se llamaba La Marcha de los Hueones. Ya. Y es un texto más o menos, es breve, pero no es tan breve, digamos, si tú lo ves, yo predecía el estallido social, digamos. El día en que nos cansáramos, el día en que los hueones que pagan los impuestos, los hueones que se pasan el día arriba de la micro, en fin, todos estos hueones que pagan la electricidad más cara de Sudamérica, que los estafan con las pensiones, en fin,
el día que todos estos hueones se cansaban, digamos, y se armaba la marcha los hueones. Entonces a mí, claro, me sorprendió que se hiciera realidad, digamos, pero que era una necesidad, yo lo tenía clarísimo hacía rato. O sea, del año 98 ya podías tú evidenciar una cierta problemática social de que en algún momento esto tenía que parar. Absolutamente, sí, absolutamente. Ahora, ahora ya el estallido social fue, ¿cierto? Y luego viene esta idea de la nueva constitución. ¿Tú ya habías planteado algunos proyectos sobre cambiar la constitución? ¿De qué trataba eso? Sí, bueno, no solo yo, digamos, siempre se habló y siempre se habló en los círculos de la izquierda de que no podíamos, de que la constitución era un corsé que impedía que Chile se liberara, digamos, se liberara realmente. O sea, lo que la frase de Pinochet de que dejaba todo amarrado y bien amarrado era absolutamente profética, digamos. O sea, eso era verdad. Esta constitución que tenemos era una constitución pensada para que nada cambiara, aunque todo cambiara. Una cosa de gato pardesca, pero medio prevista, digamos. Porque el gato pardo hace una reflexión sobre el hecho de que hay que cambiar todo para que nada cambie, pero una reflexión un poco cínica, digamos. No, en este caso lo habían hecho realidad y lo habían pensado con anticipación. O sea, es bastante más siniestra. Pero era evidente que en ese marco constitucional, que era un marco constitucional además que se prestaba mucho, como se prestó y se sigue prestando, se prestaba mucho para la corrupción. Porque si tú piensas que al final esta constitución garantiza de alguna manera impunidad, porque el poder real sigue estando siempre en los mismos. Y la regeneración de los poderes del Estado te mete en un zapato chino en que tú tienes que actuar de esa manera, digamos. Sea el poder judicial, y ahí es una gran discusión si en el poder legislativo, los poderes legislativos que hemos tenido desde el 90 hasta ahora, hicieron lo que podían hacer o se acomodaron de alguna manera a lo que había. Esa es una discusión que no puede tomar mucho, que no puede tomar mucho tiempo. Yo creo que se acomodaron a lo que había. Pero no hicieron ningún esfuerzo para empujar un poquito más allá la cosa. Un poquito más allá, digamos. Entonces de repente apareció una generación que ya no tenía deudas ni miedo y pasó por arriba de los torniquetes, digamos, como símbolo, porque estábamos llenos de torniquetes en nuestra vida diaria. Bueno, y hubo una generación que ya no tenía los frenos que tenían las anteriores, que podían ser el miedo, un poquitito de cobardía intelectual también, un poquitito o mucha según los personajes, pero sobre todo yo creo el miedo del gato escaldado, digamos, el, o del niño que metió los dedos en el enchufe. Queda con ni se acerca al enchufe, digamos, porque ya el shock su shock experiencial fue tan fuerte que no necesita que le estén pegando todos los días, digamos. Él sabe que si se me acerca ahí le va a llegar un palo. Entonces, pero apareció esta generación que ya no tenía eso y que además veía lo evidente. Si la injusticia y la desigualdad en Chile eran evidentes para todos, menos para nosotros, o para nuestra prensa, o para nuestra política oficial. Y vino esta rebelión magnífica que empezó en el 2006, tal vez con los pingüinos, y fue creciendo hasta explotar ya en una cosa en que la sociedad entera dijo: estos cabros tienen razón. O sea, ¿por qué vamos a seguir aceptando esto? Y eso en pocas palabras es la explicación Claro. de la revuelta. Jorge, Ahora, la revuelta y las explosiones son explosivas, digamos. Pretender descalificarlas solo por la violencia que a veces conlleva,
es un muy mal argumento, es muy deshonesto intelectualmente. Jorge, ¿cuáles son las esperanzas que tienes tú con la constituyente? Mira, yo he aprendido que cuando, como vemos, no sé, la teoría del aleteo de la mariposa, que el aleteo de una mariposa en China puede desatar un huracán en Miami. Cuando movemos 1 milímetro la frontera de lo posible, Mm. se generan ondas tremendas de respuesta, digamos, y de temor y de represión también. Entonces, a mí no me ha cabido duda en ningún momento que van a hacer lo posible y que han hecho lo posible desde antes que se instalara porque la constituyente fracase. Entonces yo no tengo esperanza, sino que tengo alguna certeza. Yo creo que hay que defender esta constituyente con todo, con errores, con lo que tú quieras, porque su sentencia de muerte alguien la tiene firmada de antes. Entonces, depende de nosotros que no se ejecute, digamos, y que sobreviva y que salga adelante y que entregue su constitución. Y si nosotros no somos capaces de defenderla, la van a echar abajo. Entonces, más que una esperanza, lo mío es una decisión de, de, de trabajar porque alguna vez ganemos, porque alguna vez, como decían los argentinos que tienen los dichos fantásticos, porque alguna vez salga un tiro para el lado de la justicia. Jorge, en aspectos culturales, desde el año 90 hasta hoy, 21 del 2021, ¿cómo ves tú la cultura en Chile? ¿Faltan recursos o no faltan recursos? ¿Qué les falta a Chile para potenciar más a sus artistas y sobre todo los que están comenzando aún en este mundo, que es el arte? Tú comentabas al principio que no, era difícil ser artista cuando joven, cuando tú eras joven. Todavía también les cuesta a los artistas chilenos, a pesar de que pueden, algunos tienen grandes fortuna de llegar al éxito, ¿cierto? Pero no es para todos y todas igual. ¿Qué falta en Chile para mejorar la calidad de los artistas? Mira, de partida yo creo que sea en el arte que en la vida hay que separar el éxito de lo normal. El éxito es excepcional. Y así como hay personas excepcionales, hay genios excepcionales, eh, pero la vida de toda una sociedad no puede estar basada en jugarse a la lotería que uno pueda ser exitoso que se juegue todo que se juegue todo en ese sentido. Lo que tiene que garantizar una sociedad es que todos tengan una vida digna y que tengan un trabajo digno y que sean tratados dignamente, hagan el trabajo que hagan. Eso es lo que la sociedad debería garantizar. Dentro de esas garantías y dentro de ese humus, digamos, van a salir necesariamente los que son más exitosos, los que son más geniales, los que son más talentosos o los que por alguna circunstancia le dan el palo al gato, llamémoslo así. pero, pero lo que tiene que garantizar es que, o sea, esta sociedad, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece que nos compremos un número de la lotería y nos mantiene vivos haciéndonos comprar el número de la lotería todos los meses. Ahora, los que se ganan la lotería son re pocos. Y los que más ganan con la lotería no son los que se la ganan, sino los que la organizan. Digamos. Los que te venden el número son los que realmente ganan. Entonces, y te mantienen vivo en la esperanza de que a lo mejor este mes te toca a ti o no sé, en el próximo sorteo te lo ganas tú. Eso no es una manera de construir una sociedad. ¿Y qué sociedad construye eso? Construye una sociedad de frustrados que, que ven al que tiene éxito además pucha, lo ven con rencor. Digamos. ¿Qué pasa con los argentinos, por ejemplo, sin ir más lejos, para no citar ejemplos? Los argentinos tienen en ese sentido un sentimiento hacia su artista o a los artistas que le va bien o a los futbolistas que le va bien, al que le va bien, lo ven como un orgullo propio, digamos, mira, qué bueno que te fue bien. Pero de alguna manera ese qué bueno que te fue bien implica
que no a todos le va completamente mal. Entonces, esta sociedad basada en el éxito personal es muy, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra. Llámelo, que es muy corrompedora. Claro. Corrompe las relaciones humanas, corrompe las relaciones de barrio, corrompe todo. Si tú te fijas, no sé, en los barrios más populares, no sé, si al almacenero le va bien, significa que todos los demás lo odian. Cuando está bien que le vaya bien al almacenero, porque se supone que le va bien en un contexto que a todos no nos va pésimo, que a todos les va más o menos. Entonces, es muy generadora de rencores, de ira, de rabia. Esta es una sociedad que genera mucha rabia y mucha ira y mucha envidia también, que es un sentimiento feo, pero que existe. Pero se potencia mucho en este sistema en que nosotros vivimos. Entonces, eso tiene el doble problema, que al final es fácilmente utilizable. Es fácil, si tú tienes mucha gente enojada, basta que diga es culpa de este, entonces ya parten todos a linchar a ese. Y, y parten felices y lo linchan y no pasa nada, la cosa sigue igual. Jorge, ¿se desvirtúa un poco el sentido del artista? Se desvirtúa, claro que sí, y se transforma y además se transforma el arte mismo en un producto comercial. En un producto comercial, en un producto transable en el mercado. Cuando el arte debiera ser parte, yo no sé, pero yo pagaría, y de hecho he pagado más de una vez más de lo que tengo por tener un cuadro que me gusta mucho. Pero más importante que eso, que hace parte, digamos, si tú quieres, de la naturaleza humana, más importante de eso sería que el arte haga parte de la vida de todos. Y todos en su medida como gozadores del arte o como creadores, o en algunas tengan ese acceso a un bien que no es transable, es un bien que es necesario. Entonces, que es como el aire, digamos, o el agua. Y fíjate que el agua y el aire ya están siendo comercializados. Falta mucho para llegar a eso en esta sociedad, particularmente chilena, Jorge. Mira, a mí el estallido, la revuelta me dio la esperanza de que no falte tanto, en la medida de que vayan apareciendo generaciones que se van liberando culturalmente de esta especie de síndrome de Estocolmo, en que empezamos a amar a nuestros raptores, digamos. Empezamos a amar a quienes nos reprimen y a encontrarles razón. Entonces, las generaciones, por eso son tan importantes los cabros, porque no tienen deudas ni reverencias con nadie. Uno aprende que también que la irreverencia, de repente, conservar la irreverencia toda la vida es medio tonto, digamos, porque uno siente reverencia por gente y por algunas cosas y todo. Pero la irreverencia es muy necesaria en un momento, porque todo lo sagrado puede ser también súper ridículo. O sea, si piensas ahora yo pienso ahora, por ejemplo, en mi obispo yo estudié en un colegio de monjas de chicos, de niños, y que el superior de todo eso era el obispo Vicuña, que era un obispo ya, la caricatura de un obispo, con todos los parámetros, con todas las cosas, y con un anillo gigantesco que había que besarle y todo. Si uno lo piensa ahora, es completamente ridículo. Pero sin embargo en ese tiempo era normal. Entonces la irreverencia es muy necesaria para ir, porque son los cabros los que dicen que el rey está desnudo. Todos los demás no se atreven a decir. Mira qué interesante reflexión llegamos, Jorge. Y en este sentido,
¿Qué ves tú ahora para este domingo, para las elecciones Uf, presidenciales? ¿Qué esperas? ¿Cómo has trabajado tú para que esta cultura, cierto, llegue para todos y todas por igual? mira, bueno, naturalmente ni que decirlo, yo espero que gane Boric, y espero que gane Boric, ¿ah? Porque hay dos maneras de esperarla. Hay quienes esperan que pierda Kast Ya, y hay quienes esperan que gane Boric. Digamos, ya, son dos maneras distintas de aproximarse a eso. Yo espero que gane Boric por ya, varias de las razones que te decía antes también. mm, Y porque no hay que tenerle miedo a los recambios, sobre todo de una generación que está tan en deuda con sus propios miedos. mm, Esa generación tiene que dejar y abrirle paso a la nueva, si no hay nada. Lo que de alguna manera, de ninguna manera quiere decir que yo quiera que se vayan todos para la casa o jubilarlos, ¿no? Si todos tenemos un espacio, digamos. mm, Pero entreguémosle sin miedo la conducción de todo esto a las mujeres, a la gente de las nuevas generaciones que vienen con mujeres tremendas, además. Es mm. una de las características bonitas que tiene todo este nuevo fenómeno. Pero entonces yo espero eso. Ahora tengo mucho miedo que no se coincidan mis deseos con la realidad. He aprendido duramente que no siempre coinciden. Incluso las propias apreciaciones. Yo creo que vamos a ganar, por lo que he visto, pero no hay nada garantizado. Pues, Ahora, ¿qué es lo mm, que he hecho yo? No sé, un poco lo que hago siempre. He estado conversando, he estado en campaña y la novedad súper mm, importante es que hemos hecho por primera vez ya, en mi caso, desde la campaña de Jadwe, ya, y por otro lado venían también los de la primaria de Boris, una discusión tremendamente rica en la cuestión cultural, tremendamente rica. Por primera vez hemos pensado en los programas y hemos discutido, no en la cultura como una cuestión de los cultores, digamos, no, ya, no en la cultura como una cuestión de los artistas, de la gente del medio, sino que se ha ya. pensado como, digamos, como en la salud cultural de la población. Y ese enfoque a mí me parece fundamental, porque si no Voy a reproducimos, profundizar. sí, personalicémoslo en el ministerio. Si Ya, tú piensas en el Ministerio de las Culturas, ha sido hasta ahora el ministerio de los artistas o de la gente que está en la cultura. ya. Pero hemos hecho poco por preocuparnos de la salud cultural de la población. O sea, eh, nos Mm, hemos, bueno, de partida todo lo que es fondos concursables y toda esta visión economicista de la cultura como producto, a sí. mí entendiendo el término, también me produce un poco de lipiria el término de las industrias culturales. Mm, Me preocupa, digamos, porque las industrias tienen una lógica que yo creo que no es la que tenemos que, no es la que tenemos que, o sea, de la industria que se preocupa el Ministerio de Economía, y no en la cultura. incluso de las industrias culturales, de la parte industrial, Mm, claro, que se preocupe el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Cultura tiene que estar en otra, en la salud, precisamente ocultando y viendo dónde nos está fallando la cultura de la nación. mm, ¿Cuáles son, o sea, cuánta gente lee, cuánta gente va al cine, eso. cuánta gente tiene libros en su casa? ¿Cuánta gente tiene libros en su casa? Digo, es una excepción total. Mm, O sea, y estamos siempre diciendo, pucha, la gente no lee, pero la verdad es que no hay ningún incentivo, ni hay ningún plan nacional real que incentive la cultura, como no sea un plan del libro y la lectura que de alguna manera está a la defensiva. O sea, está a mm, la defensiva, pucha, pasándote un libro con cierta timidez, así para que, a ver si, o de repente con la idea equivocada también, de hacer los libros lo más fáciles posible, los menos libros, mm, de hacer los mm. libros lo menos libros posible para que la gente lea.
No, hay que ir a otras dimensiones, digamos. Eh, a mí es lo que por ejemplo, a mí no me importaría si no tuviéramos ningún grupo chileno conocido en el mundo, pero hubiera un grupo por población, digamos, que existiera. O no me preocuparía que no tuvieran ningún escritor eh, premiado por el Reina Sofía, pero estuviéramos llenos de escritores y de gente haciendo poesía y de gente interesada en el mundo de la literatura. Entonces, claro, puede ser exagerado, pero el equilibrio tiene que estar más tirado hacia la salud cultural de la población que a proteger o a apuntar al que también hace falta, no digamos que no, a los que ya lo hacen. Buscar el equilibrio. Yo te estoy poniendo un ejemplo extremo. Claro. Es fantástico que el cine gane premios y todo, pero si no se hace nada más. Mira, el mejor ejemplo yo lo pongo cuando vino Pavarotti a Concepción. Vino Pavarotti a Concepción y el municipio de Concepción fue hace harto tiempo, en el 90, por ahí. El municipio de Concepción se gastó en esa época, no sé, como 300 millones de pesos en que Pavarotti cantara en Concepción. Pero 300 millones de pesos en esa época era como el presupuesto de 3 años de cultura en Concepción, o más. Entonces yo habría preferido que esos 300 millones se gastaran en cultura en Concepción. Porque Pavarotti no vino a Concepción porque le pareciera especialmente interesante, vino porque le pagaron lo que cobró. Entonces esos grandes eventos, que no digo que no sean necesarios, está bien, ya, pero No, hay que hacerlos proporcionadamente. Como preferiría que, no sé, que hubiera menos Audi, BMW y esos autos increíbles que vemos por la carretera y que hubiera mejor locomoción pública. Aunque la gente anduviera en autos más chicos y menos brillantes. Sí, entiendo. Entiendo, qué interesante. He escuchado, ¿cierto?, en la candidatura del candidato presidencial Boric que pretende triplicar el presupuesto de cultura y estaría basado en esto, o sea, de llevar con sentido la cultura, sea libro, música, a todos y todas de este país. Claro, los Y, puntos de cultura. mm, bueno, Jorge, para ir finalizando ya esta extensa entrevista, pero muy grata y enriquecedora, ¿qué llamado haces tú a todos y todas para que escuchen música, para que se interesen en la cultura, para que lean, para que vean teatro, cine, en el Mira, arte en general? yo lo que haría sería un llamado bueno, decirles que gozar muchísimo de la vida, abrirse a mundos increíbles, sin moverte de tu casa y gastando mucho menos plata que en un carrete, lo tienes en la mano, digamos. Lo tienes en la mano, lee un libro, búscate a alguien además que te oriente para leer, porque eso es súper importante. Porque de repente los libros equivocados también te alejan de los libros. Un libro súper atractivo, que te puede producir mucho placer y también te puede mover mucho las neuronas. Si lo lees en una época equivocada puede ser fatal también. Entonces hay que también acompañar este proceso, amigos que te recomienden y vas a encontrar una fuente de realización personal, de placer, del placer más genuino, realmente gastando mucho menos que buscando un placer efímero, hemífero, como dicen. Entonces las recomendaciones en ese caso serían mucho, pero yo creo que hay que crear hay que crear un humus, hay que crear un humus donde estas cosas sucedan con cierta naturalidad. Los niños lean, que los niños tengan acceso a una diversión, a jugar,
con elementos que los vayan enriqueciendo y le vayan entrenando la neurona. No solamente los distraigan o los saquen de la realidad, sino que los problematicen de manera lúdica también. Yo creo que eso es súper importante, pero eso también, mira, creo que está suficientemente estudiado, además no estoy descubriendo la pólvora ni nada, pero para eso hay que tener una concepción de la sociedad diferente. O sea, esta concepción exitista, esta concepción basada en el consumo y basada en la apariencia, ¿no? ¿Por qué el drama? No sé, los cabros sueñan de repente con tener zapatillas que cuestan 120 lucas, que a mí no me cabe duda que deben ser fantásticas y deben tener una tecnología muy buena. A mí las zapatillas me encantan. Creo que hay mucha buena tecnología porque son súper cómodas ahora. Antes se transpiraba mucho con las zapatillas, ahora parece que tú anduvieras en pluma. Pero no tienen que ser, no sé de qué marca, porque si no te sentís desdichado. No es importante eso, es importante que sean cómodas y que te sirvan. Y tu esfuerzo para juntar toda esa plata, a veces de manera tampoco muy legal, gástalo en otra cosa, gástalo en ser feliz. Y el consumo no te va a hacer feliz. La literatura sí, la música sí, te va a provocar momentos de felicidad y de plenitud humana indescriptible. Muchas gracias, Jorge Culón, por esta entrevista increíble. Espero que volvamos nuevamente a encontrarnos en otra ocasión para seguir conversando sobre música, sobre Inti Illimani y por habernos dado el espacio. Sé que estás muy ocupado con una agenda apretada Sí, y te mando un abrazo fraterno a ti y a Inti Illimani. Muchas gracias. gracias Gonzalo, un abrazo grande. Nos vemos, que estés bien. Muy buenas tardes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.